sácame fotos. Ahora que tengo productor, mi productor me tiene que sacar fotos, por supuesto. Y debería algo hacer. Ay, debería algo hacer. Lo que pasa es que se enojó ahora Maricel con Claro. el No te enojes, de ninguna manera. Estamos con Maricel Ceboli, como lo habíamos adelantado anteriormente. Afuera están cotorreando. Fabiola tiene que ser la cotorra. No, y ni me escucha, mírala. Está muy concentrada. Fabiola, estamos al aire. Te reescucho. Bueno, y vamos a hablar del complejo de Edipo, que ya lo hemos tocado en algún momento. Medio de refilón, ¿no? Y ambas cuestiones hemos tocado tanto el complejo de Edipo como los mandatos, que en realidad es lo que siempre decimos, el aparato psíquico no está disociado, es una constitución que en sí misma alberga todo esto que hemos estado conversando. El tema quizás es que son expresiones comunes que habitualmente la gente utiliza y muchas veces las menciona como si fuesen producto de una enfermedad o un proceso de enfermedad. En realidad el complejo de Edipo es estructurante del aparato psíquico. Que todos atraviesan por el complejo de Edipo. Debiéramos para tener una constitución psíquica esperable, digamos. Claro. ¿Sí? Es como cuando alguien a modo de insulto le menciona al otro el ser un neurótico, digamos. Todos aquellos que gozamos de una salud psíquica de alguna manera somos neuróticos porque hemos podido culminar el proceso del complejo de Edipo, hemos podido constituir la barrera de la represión, esto es que haya operado la ley del incesto. Es muy complejo, pero más o menos para que se vaya entendiendo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Porque nosotros lo usamos así comúnmente, pero ¿qué es específicamente? Comúnmente se usa para mencionar el afecto o el vínculo afectivo que existe entre padres e hijos, ¿sí? Freud lo toma de la mitología griega, del Edipo Rey, y habla de la tríada que se constituye entre padres e hijo en el momento del nacimiento de un nuevo ser que da, a su vez, sentido y omnipotencia a ambos padres, principalmente a la mamá. A ver, siempre haciendo la salvedad de que no necesariamente tienen que ser padres gestantes, ¿sí? Pueden ser padres adoptivos, porque la constitución psíquica igualmente se da aunque uno no geste y tenga hijos del corazón. Perfecto. ¿Sí? En el vínculo entre el padre, la madre y el hijo se constituye el aparato psíquico. Cuando la madre siente plena absoluta omnipotencia en la crianza de ese hijo, lo que proyecta es un amor incondicional. Y ese hijo crece en esa secuencia amorosa conjuntamente con su madre y genera una relación que en el tiempo debe ser limitada o cortada, operativizada por la presencia de un tercero. ¿En qué edad más o menos se no? ve más fuerte el complejo de Edipo? Es entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Que es cuando se va estructurando y desarrollando la sexualidad humana. O sea que si 8 o 9 años sigue el complejo de Edipo, ¿estamos en problemas? No, porque termina de definirse con la identidad sexual, con la elección de objeto amoroso, que por lo general es producto de la identificación con alguna de las partes. ¿Sí? Sí. La salida que Freud llamaba en sus primeras teorías positiva, que tiene que ver con que la niña se identifique con su madre para que su papá pueda constituirse en un objeto amoroso, que como no lo es, porque es de su mamá, la salida exogámica, esto es hacia afuera de la tríada familiar, es la elección de un objeto masculino. Claro. Y a la inversa en el caso de los varones. Sucede que la salida exogámica no siempre es hetero, puede ser homosexual, pero siempre tiene que ver con la elección de un objeto amoroso en función de la construcción interna de la imagen que tenga, tanto sea de mi padre como de mi madre. Por eso hablamos siempre de que en el caso de madres solas con los hijos, que haya una imagen masculina más allá de que no sea del padre. ¿Tiene que ver eso o no? No, porque en realidad lo que tiene que haber es una salida amorosa de esa madre, para que libere a ese hijo con quien tiene una relación simbiótica. ¿Sí? Claro. La salida amorosa quiere decir la búsqueda de un otro, ¿sí? O una actividad, una acción que le permita a la madre tener independencia y poner el deseo en otro lado. ¿Sí? No solo en ese hijo que te da, obviamente. Además, no hay nada más tierno que cuando un niño dice soy la novia de mi mamá, el de mi papá, o soy el novio de mi mamá. Claro. Que en realidad es una necesidad de expresar ese amor tierno, también sexuado, que los niños tienen en principio con los padres. Ahí es donde tiene que operativizar la palabra, tanto sea de la madre como del padre, para poder señalar que si bien el amor es incondicional, ¿sí? No es de pareja. Claro. Exactamente. Claro, me dice como diciendo, háblalo. Pero es así, sí, se entiende. ¿Y qué pasa con los mandatos? ¿Qué pasa con la imagen que nosotros tenemos de nuestros papás en función de nuestras relaciones posteriores? Bien, en la construcción del aparato psíquico aparece una instancia que, obviamente, como siempre decimos, la psique no es visible, por lo tanto lo que se ve es a través de la acción y de la palabra, básicamente. Es una instancia en donde todo aquello que se nos dice a modo de deber ser se constituye en lo que se llama el super yo. ¿Sí? Es el que te dice y el que te ordena cómo debes comportarte, por decirlo de alguna manera.
¿sí? Una vez que opera la represión, ese aparato se constituye con esta instancia en donde todo aquello que vos no querés ver y que no querés, de lo que no querés dar cuenta, está en el inconsciente. Está. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, que... la relación que ves entre papá y mamá de chico. Sí, tiene mucho. Claro. Tiene que ver la relación que vos ves entre tus padres, tiene que ver la fantasía que vos construís a partir de la relación entre tus padres, tiene que ver con aquello que te expresan tus padres, de lo que vos debés ser y hacer. Tiene que ver con si el papá y la mamá crían a sus hijos con culpa, si crían a los hijos sin culpa, si de pronto frente al desafío de alguno de los hijos los padres se repliegan y acceden o exigen más. Tiene que ver con que un padre puede estar presente pero no efectivizar su figura o su rol, o viceversa, la madre también, ¿sí? El mandato tiene que ver con lo que se te transmite de forma oral o en la acción para que vos seas aquello que ese padre desee, pero también intervienen en el super yo las cuestiones morales y de ética y de formación, ¿sí? Algunas que tienen que ver con, bueno, lógicamente con cosas que todos como seres sociales compartimos. Claro. No dañar, no, digamos, no faltar a la ley. Respetar. Claro. Claro. Es re difícil, esto de los mandatos también te lleva a la relación con tus hermanos, digo, relación entre hermanos y cómo los padres nos ponen en diferentes lugares, ¿no? Sí, porque en realidad los papás tendemos a rotular quizás sin que la intención sea esa. Cuando una familia se constituye en términos esperables y cuando los vínculos son saludables, familia constituida o familia ensamblada o familia desensamblada, siempre tendemos a rotular a nuestros hijos respecto, más que nada, de lo que nosotros deseamos. Pero cuando transmitimos a través de la palabra lo que esperamos de ellos, muchas veces lo que hacemos es exigirle y cuando no lo logran cumplir y no están preparados para tolerar la frustración, sufren mucho. Claro, ¿sí? Y esa frustración también se pasa a sus relaciones futuras, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí. Qué feo, porque hay gente re jovencita por ahí que tienen sus primeras relaciones de pareja o lo que sea y ya están frustrados. Estoy hablando de 17, 18 años. En realidad yo he estado observando dos cuestiones. En principio esto que vos decís, el cómo se posicionan en una relación los chicos jóvenes, ¿sí? En donde se ha desvalorizado mucho el vínculo y se sobrevalora la sexualidad, aún sin tener conocimiento de qué implica ese placer sexual. Claro. Y por otro lado hay generaciones que somos aquellos que hemos pasado por la etapa de los 80, 90, en donde hemos construido relaciones de las que después no podemos dar cuenta o no podemos sostener. ¿Por qué te digo esto? Porque es común que parejas constituidas por personas entre 38 o 45 no puedan solventar una relación amorosa, no puedan construir una pareja, y cuando uno indaga en cuál fue el origen de esa historia, por lo general fue una relación sexual fallida que invocó un embarazo y de pronto entonces se sostuvo un matrimonio, ¿sí? Donde lo que pesa es el desconocimiento acerca de la sexualidad. Claro. Porque nosotros somos de generación, bueno, vos que quizás no, pero claro, pero José María y yo sí. En donde no se hablaba tanto quizás de la sexualidad y en donde la sexualidad era un tabú claro desde el punto de vista social. Claro. ¿Sí? En donde, claro, vos tenías un vínculo afectivo, sexual y no te cuidabas y de pronto, bueno, sucedía algo que te obligaba moralmente a casarte y a formar una familia. Está bien. Bueno, quedó clarísimo esto. ¿Sí? Para cerrar, ¿qué decimos? Decimos, en principio, cuando uno decide tener un hijo y formar una familia, frente a alguna adversidad, consulte. ¿Sí? Claro. Y frente a circunstancias en las que duda y cree que no está transmitiendo claramente un mensaje, reflexione, converse con los hijos, y estar atentos, ¿no? Sí, estar muy atentos en todas las etapas, porque si vos decís que la etapa del complejo de Edipo empieza a partir de los 3 años, más o menos. En realidad el desarrollo de la sexualidad se inicia desde el nacimiento, claro. Exactamente. Y esta relación que se va profundizando y que tiene que ver básicamente con la autonomía, con la independencia respecto del otro. Y quizás trabajar mucho, sobre todo las mujeres, en el tema de la omnipotencia materna. Sí. Los hijos no son nuestros. Tal cual. Nosotros los parimos, en el caso de que lo podamos hacer, los gestamos, los parimos, los criamos, pero tienen autonomía e independencia. Qué difícil. Sí. Pero bueno, es lo mejor para los chicos. Sí. 15 48 08 87, el teléfono de Maricel Seboli, nuestra psicóloga. Gracias, amiga, por haber venido. Un beso muy grande a tu mamá. Ay, gracias. Que pronto va a pasar la tormenta. Ojalá, sí, claro que sí.